Bueno, y JP apareció de repente con ya una serie de grabaciones que tenía y sacó un disco que se llamaba Te comieron la lengua los ratones. Y había música ahí muy emotiva, como súper de adentro, así como que en el fondo a lo que desde Dolores Fuller, yo por lo menos, quizás Juan también, estábamos apuntando a ir. Era una música bien oscura, como que algo que a veces muchos le hacen el quite, como de, de mostrar o de trabajar o de interiorizarse en eso, ¿cachai? Creo que JP ahí fue bien cojonudo de decir como acá también hay una potencia y hay dolores, ¿cachai? Y creo que fue una catarsis muy profunda de cosas bien profundas de él también. Viene un poco esa explosión, como el empezar a derribar cosas, a escudriñar, a meterse más adentro de uno y sacar hacia afuera. Y es un disco bien loco porque es una especie de ópera y tiene de todo musicalmente. Se sienten todas las influencias del también. Es una cosa casi como expresionista, así angustiosa. Una música de un montón de capas y que puede tener lecturas y relecturas y en el fondo de alguna manera se veía como esa riqueza de lecturas que se le podía dar a la música. Entonces de alguna manera nos agotaba. Justo en la época en que se estaba como disolviendo Dolores Fuller, yo desde hace un tiempo venía también con la idea de grabar cosas mías, tenía como ideas propias, qué sé yo, como... Y me compré una grabadora chiquitita y empecé a grabar cosas. Y una de esas cosas que grabé en ese entonces fue un tema que yo le puse en algún momento, Siempre hay luz. Y era un tema súper melancólico quizás, no sé. Y resulta que JP, bueno, yo le mostraba mis cosas, le pasaba cassette, grabaciones, qué sé yo, y él escuchaba esa cuestión y en algún momento salió con una reversión de ese tema. Y me la mostró y la encontré más buena que la cresta, así. JP estaba como en esa búsqueda y nosotros como estábamos ahí al lado de él y él nos mostraba las cosas y mira esta grabación, oye, podríamos empezar a montar esto ya, y se sumó gente a la orquesta, apareció Daniel Larraín, el hermano JP, Gonzalo, el Crescente, estaba Cara también ahí haciendo visuales. En el fondo como que todo esto se plasmó en un primer concierto que hicimos en Sala Master en octubre de 2005 donde tocamos ese disco de corrido. La dinámica de los ensayos yo creo que tiene que ver con la dinámica de un ensamble de música docta, en el que hay una preocupación por los detalles así obsesiva, de repetir los pasajes 50 veces, de buscar no solamente aspectos técnicos, sino que la interpretación tenía que hablar de lo que era el disco. Y eso también era ensayo tras ensayo, logrando el color, logrando el tono, logrando la sincronización. Si había que ensayar algo 15 veces, se ensayaba 15 veces hasta que JP, que era como el director, estuviera como conforme, ¿cachai? Entonces era muy exigente. Tenía todo un lado escénico, era una especie de opereta. Yo creo que era como montar poesía más bien, transformada en música y en escena, pero era poesía. El cianuro en el velador, no sé, se imaginaba Hitler, después se imaginaba las plantas acuáticas, ¿cachai? Toda esta voluntad así como de explorar mundos así oscuros, así. Bien oscuros y potentes, así. Pero no por eso poco emotivos, así. De hecho, como que muy potente emotivamente, así como era una cuestión emocional súper como integral, así. Noche parecía tener una estructura más estándar, más común, pero tenía una secuencia de acordes que era más o menos disonante. Que además habían varias guitarras tocando al mismo tiempo los mismos acordes. Y también la forma de cantar tenía algo como a crooner, o era una cosa media libre. El pulso también era libre, esa canción, Noche. Era muy intensa también. Entonces me acuerdo que hice estas grabaciones de la tele, como en la cámara grande de la televisión, de un noticiero que eran como gente que
se tiraba por una colina en Inglaterra persiguiendo un queso. Era mucha gente, mucho fracturado y todo, era muy interesante. Yo tenía justo también como una pedalera que funcionaba con la guitarra MIDI, entonces le podía agregar unos sonidos, ¿cachai? Entonces formamos otra nueva versión así como de los dos en el fondo. Así. Y era bonito. Me gustaba mucho tocar eso porque era súper intenso. Así. En realidad todo el concierto era súper intenso. Así. Para mí era rico tocar algo que venía de mí también. Aparte, en esa época me acuerdo que estaba este programa, Perdidos en el Espacio, de la Radio Universidad de Chile. Entonces uno tenía la sensación de que había algún tipo de escena, aunque no, o sea, más que escena, o algún tipo que la música estaba llegando a algún lugar en el fondo. No era solamente nosotros encerrados en una pieza haciendo esta música, sino que había alguien entendido como el Baeza que estaba escuchando esto y qué sé yo, transmitiéndolo en vivo incluso. Fue tan bonito que se hizo otro concierto como en enero más o menos. Y esta vez ya fue como más llevando al chancho las posibilidades performáticas, por decirlo, como escenográficas, así, como, tanto así que apareció como la idea que tenía JP desde hace tiempo, como de un 100 pies, así como disfrazarse de un 100 pies. O sea, a JP se le ocurrió la idea que podía tirar polillas por la boca, así como juntar polillas y tirarlas así como con una luz, un foco, así, una cuestión que hubiera sido así como verdaderamente surrealista y impresionante, así. Ensayo eterno y súper entretenido y mega sopeado. Millones de cabros metidos en una sala enana llena de cables, así como que tu espacio era esto y no podías moverte porque había otro ahí. Y fue como una primera pandilla de todo eso. Fue divertido. Pero requería mucho ensayo, requería mucho esfuerzo y estar súper ahí. Yo diría que se mantenía un nivel de conversación que era súper abstracto y un sentido del humor medio volátil. Era como estar drogado. Era como estar en una experiencia psicodélica, pero solamente por el hecho de estar metido en una pieza con estas personas que están dispuestas a conversar de cualquier cosa en el fondo. Y estoy hablando de cosas inocentes, como imágenes, cosas puras. Pues salir de eso y como tener que conversar de cosas cotidianas parecía como extraño. Y al revés, cuando uno llegaba del mundo real a meterse en esa sala a ensayar, me decía, chuta, no sé si estoy hablando conmigo mismo, estoy pensando en voz alta o estoy conversando con alguien más. Musicalmente era más maduro también, creo, ya era como otro peldaño. Y siguiendo con esta música de vanguardia y todo, pero ya hilando más fino y mezclándola más con este mundo poético, era un arte más integrado, creo. Rosas, que entre paréntesis hablaba a veces con acento medio francés, con un efecto, unos flangers, era realmente teatral en ese sentido, decía algo sobre las estrellas y los planetas y nosotros teníamos que empezar a hacer unos ruidos de estrellas y planetas pegándole a los platillos, a elementos que encontrábamos como vasos o ceniceros y era todo tratar de plasmar sonoramente, en ese caso, la imagen de las estrellas y los planetas. Esta cosa atonal, pero muy poética, como muy sin gravedad. No sé, eso que quería Chamber, que quería conectarse con los planetas. Y tenía un poco que ver con eso, sin ser dodecafónica ni nada, pero ocupaba un poco ese sonido. Había una necesidad, como muchos músicos o artistas, como de inventar una especie de alter ego para decir algo que si uno lo dice uno es demasiado brígido. Y que en el mismo concierto de JP como que se pintaba la cara, había como una cosa de performance para en el fondo conducir esa energía tan fuerte. En esta noche me miró desde la orilla y me dijo: el cielo es una anguila que te mira por la ventana. Hay una cosa de iniciación también como de ritual y que tenía que estar también en la actitud y que estaba hasta en los ensayos. Estaban los ensayos, todos nos poníamos a echar talla y nos cagábamos de la risa, pero mientras estábamos tocando estábamos todos metidos en algo. Y tiene esa como carácter así de iniciación. Entonces en ese sentido también la Orquesta Densa era un grupo de gente que estaba dispuesta a salirse de la comodidad de su propio instrumento y pensar en la música como algo más amplio, como algo que uno hace aparte de la actividad como instrumental más cómoda. El compromiso es con el sonido nomás, con cómo suena, con la canción, con la letra.
ayudé en la iluminación del concierto. Entonces yo era la que manejaba las luces. Entonces aquí yo le puse una luz roja. Los colores, las luces, te daba como un ambiente, te ayudaba como a acompañar eso incomprensible y que sea aceptado como tal. Me pidieron que lo grabara y llamé a 3 camarógrafos. Yo no podía porque estaba delante como viendo las visuales. Una parte de unas polillas también que era, la imagen era unas polillas rondando en una luz en la noche. Y había que hacer, cada uno hacía un insecto distinto y era una cosa súper minimalista. Yo hacía con un baño, me acuerdo, un bicho que era como... Cosas que... Y el momento que él se iba para atrás a ponerse el disfraz, yo tenía que hacer un ruido que fuera aumentando y cuando él llegara a la escena fuera el clímax. Pero empecé a hacer el ruido aumentando y miré para atrás y Rosa estaba recién poniéndose unas panties que no le entraban. Y era todo una situación horrible porque el público estaba ya sometido a esta música, o sea, no sé si horrible, pero la música totalmente tensa y que nos dimos cuenta que teníamos que extenderlas por más rato, como 10 minutos más, hasta que logró ponerse el disfraz. Y mi ruido era como... Me di cuenta que no entraba, tenía que empezar de nuevo. Y al final entró al 100 pies, fue tanto la espera que la gente casi se cae de espalda. La aparición del Cien Pies, porque ninguno de nosotros lo habíamos visto, fue un momento de shock. Fue un momento de shock. Sí, no, yo creo que fue un shock. Y JP hacía como una aparición con esto que era un tema y era como... Concha su madre, está cantando un monstruo, ¿cachai? Era tétrico, era un cien pies enorme, que era, en realidad era un monstruo. Con un hoyito para el micrófono, con una cosa enorme así de esponja pintada. Así. La idea era despertar, entonces habían 2 cajas, yo tocaba batería o percusión y había que hacer tacatata, 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 igual como el relojito Casio digital que hace ese sonido. Y todos de alguna manera éramos un poco cien pies ya a esa altura. Quizás nos vimos a nosotros mismos ahí también. Para mí el cien pies era el símbolo, o más que nada el símbolo, era la encarnación de la relación que tiene uno con la realidad al final, pero como persona, como mente. Estar como en las entrañas de una obra de arte. Es como haber sido parte, no sé, de un cuadro de Pollock, pero haber sido una mancha. No hay una ansiedad por ser entendido, sino que es simplemente una intención de hacer cosas y alguien lo podrá entender porque algún ser humano enganchará con eso, en el fondo. Fue una experiencia musical muy distinta a todas las demás que he tenido yo, por lo menos en mi vida. Fue una experiencia bien extraña y bien... yo diría que era una música muy colorida por este contacto que tenía con las letras, también tímbricamente muy variada.